¿Alguna vez has sentido que si no produces no vales? ¿Que si no gastas suficiente dinero no eres suficiente hombre? ¿Que si no puedes proteger, resolver y sostener fallaste? Vivimos en una época donde se habla de igualdad, de independencia y libertad, pero en silencio muchos hombres siguen cargando con una presión antigua. Un verdadero hombre proveedor, pero ¿qué pasa cuando ese peso te rompe por dentro? Hoy vamos a hablar de la presión invisible del hombre proveedor, porque puede estar destruyendo tu autoestima. Te aconsejaré algunas formas saludables de no perderte en el intento. Si alguna vez sentiste que tu valor depende de cuánto das, este video es para ti. Desde pequeños muchos hombres reciben mensajes como: los hombres no lloran, un hombre resuelve, un hombre protege, un hombre provee. Y no hay nada malo en querer cuidar, apoyar o dar estabilidad. El problema comienza cuando tu identidad entera depende de eso. Cuando no proveer significa sentirte fracasado. Cuando pedir ayuda te hace sentir débil. Cuando descansar te genera culpa. La sociedad cambió, pero las expectativas internas muchas veces no. Y esa contradicción genera ansiedad, agotamiento y una sensación constante de no ser suficiente. Hoy no vamos a atacar el concepto de proveedor. Vamos a redefinirlo para que no te destruya. 17 formas de no perderte intentando ser el proveedor perfecto. 1. No confundas valor con dinero. Tu ingreso no define tu dignidad. Sí, el dinero es importante, pero tu capacidad de amar, escuchar, cuidar y sostener emocionalmente también es provisión. Muchos hombres se sienten inútiles en crisis económicas, pero tu pareja no siempre necesita más dinero, a veces necesita presencia, comprensión y amor. Muchos hombres solo se sienten tranquilos cuando están produciendo, cuando trabajan, cuando generan, cuando facturan, pero cuando descansan aparece la culpa. Esa culpa no viene del presente, viene de una creencia aprendida: si no aporto económicamente no soy útil. Y esa idea puede convertirse en una prisión silenciosa. Tu valor no fluctúa con tu salario, no desaparece en épocas difíciles. Tu dignidad no depende de una cifra, porque si el dinero mañana se va, sigue siendo un ser humano completo. 2. Proveer no significa hacerlo todo solo. Muchos hombres cargan en silencio, no piden ayuda, no comparten miedos, no expresan presión, y eso termina en explosiones emocionales, irritabilidad o desconexión. Ser fuerte no significa ser solitario. Existe una narrativa peligrosa que dice que el hombre debe resolver sin quejarse, que si comparte su carga pierde autoridad, pero cargar solo no te hace más fuerte, te hace más aislado y débil. Y el aislamiento emocional es una de las mayores causas de depresión masculina. Cuando no compartes el peso que llevas con tu pareja, el peso se multiplica. La verdadera fortaleza está en saber cuándo pedir apoyo sin sentir vergüenza. 3. No hagas del sacrificio tu identidad. Trabajar duro es admirable, pero vivir en modo sacrificio constante no es sostenible. Si tu vida se resume en trabajo y responsabilidad, eventualmente sentirás resentimiento. Y el resentimiento mata las relaciones afectivas con los seres que te rodean. Algunos hombres se convierten en mártires silenciosos. Trabajan horas extras, aceptan presión externa, se olvidan de sus hobbies, descuidan su familia y amistades. Todo por hacer lo correcto. Pero cuando tu identidad se basa solo en sacrificio, pierdes tu individualidad. Y un hombre que pierde su esencia empieza a sentirse vacío. Incluso si cumple con todo, el sacrificio ocasional construye. El sacrificio permanente desgasta física, espiritual y mentalmente. 4. No convierta la protección en control. Proteger no es decidir por ella, ambos deben ser un complemento. No es limitar su libertad, es apoyarla e impulsarla a conseguir sus metas. No es imponer autoridad, es que sienta compañía y apoyo. La verdadera seguridad y habilidad emocional se constituye con confianza, no con dominio. El miedo muchas veces se disfraza de protección, miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a ser reemplazado. Y cuando ese miedo no se trabaja se convierte en control, pero el control nace de la inseguridad, no del amor y la confianza. Proteger es acompañar, no vigilar. Es ofrecer seguridad sin quitar libertad. Cuando la protección nace del respeto, se fortalece. Cuando nace del miedo, asfixia y mata. 5. No ignores tu salud mental.
Muchos hombres proveedores viven con ansiedad silenciosa, insomnio, miedo constante al fracaso, sensación de presión económica permanente y nunca lo hablan. La salud mental, el dominio mental también son responsabilidades. Las estadísticas muestran que muchos hombres buscan ayuda psicológica mucho más tarde que las mujeres. Y no porque sufran menos, sino porque les enseñaron a resistir en silencio. Pero el estrés crónico no desaparece, solo se convierte en irritabilidad, distanciamiento emocional, problemas físicos. Ignorar lo que sientes no lo elimina, solo lo aplaza, hasta que se vuelve inmanejable para ti y los tuyos. 6. Entiende que la independencia femenina no elimina tu masculinidad. Algunas veces el hombre siente amenaza cuando ella también gana dinero, pero el valor masculino no compite con el éxito femenino. No es una competencia, es una suma de ambos. Cuando ambos aportan, la relación se construye y crece. Cuando una mujer es exitosa, independiente o autosuficiente, algunos hombres sienten que su rol se vuelve irrelevante, pero el problema no es la independencia de ella, sino la definición limitada de masculinidad que aprendimos. Si tu identidad depende de que alguien te necesite económicamente, eso no es fortaleza, es fragilidad. La verdadera seguridad masculina no compite, coopera. 7. No te compares constantemente con otros hombres. Redes sociales, amigos, familia. ¿Ya compraste casa? ¿Ya tienes carro? ¿Cuánto ganas? Compararte alimenta inseguridad y ansiedad. Tu proceso no es el de nadie, es solo tuyo. Compararte activa una carrera que nunca termina. Siempre habrá alguien ganando más, viajando más, mostrando más éxito en redes sociales. Pero rara vez vemos las dudas, la ansiedad o la presión detrás de estas imágenes. Cuando comparas tu proceso con el resultado visible de otros, te estás juzgando injustamente. Y esa comparación constante erosiona tu autoestima lentamente. 8. Aprende a comunicar tu presión antes de explotar. Muchos hombres acumulan presión durante meses y un día estallan. Comunicar vulnerabilidad no te hace menos hombre, te hace más humano. Muchos hombres no explotan porque sean agresivos, explotan porque acumulan demasiado tiempo sin liberar nada. Cada pequeña frustración guardada se convierte en una bomba emocional. Y cuando finalmente estalla, es desproporcionado. El estrés, la ansiedad emocional. Hablar antes de llegar al límite no es debilidad, es prevención, es madurez emocional, es responsabilidad contigo y con la relación. 9. Recuerda que el amor no es una transacción. Si das esperando validación constante, te frustrarás. Si provees esperando que eso garantice lealtad, te decepcionarás. El amor no se compra, se construye día a día. Si sientes que debes ganarte el amor a través de lo que provees, probablemente aprendiste que el afecto se merece, no se recibe. Pero en una relación sana no funciona como en un contrato financiero. No es yo pago, tú valoras. Es un intercambio constante de respeto, cuidado y conexión. Cuando el amor se vuelve una inversión con expectativa de retorno, deja de ser amor y se convierte en negociación. 10. Redefine lo que significa ser proveedor. Proveedor no solo pagar cuentas, es estabilidad emocional, dominio mental, apoyo en momentos difíciles, presencia real, escucha activa, responsabilidad compartida. Un hombre proveedor no es el que lo hace todo, es el que suma sin perderse. Tal vez ser proveedor hoy no significa cargar todo, sino saber equilibrar. No significa demostrar poder, sino demostrar estabilidad emocional. No significa ser el único sostén, sino ser apoyo firme. Cuando redefinimos el rol desde la constancia y no desde la presión social, el peso disminuye y el hombre deja de sobrevivir a su rol para empezar a disfrutarlo y vivirlo de forma real. 11. El miedo a dejar de ser necesario. A veces el miedo más grande no es no poder proveer, es dejar de ser necesario. Muchos hombres construyen su identidad alrededor de ser indispensable. Y cuando sienten que podrían ser reemplazados económica o emocionalmente, aparece una inseguridad silenciosa que no saben cómo manejar. Porque si tu valor depende de que alguien te necesite, entonces el amor se convierte en dependencia, no en elección. 12. La herencia invisible de nuestros padres. También existe una presión generacional que pocos reconocen. Muchos hombres crecieron viendo a sus padres cargar solos con todo el peso económico y emocional del hogar, sin quejarse, sin mostrarse vulnerables, y aunque esa imagen parece fuerte, muchas veces esconde
Estrés, frustración y desgaste emocional. Sin darnos cuenta repetimos patrones que nunca cuestionamos y repetir sin reflexionar puede llevarnos a vivir la misma carga con otro nombre. 13. El miedo a fallar como amenaza a tu identidad. El problema no es querer ser responsable, el problema es creer que no tienes derecho a fallar. Porque cuando el error se convierte en amenaza a tu identidad, cada obstáculo se vive como una crisis existencial. Y eso genera una ansiedad constante, una voz interna que susurra, no puedes permitirte caer. Pero nadie puede vivir en alerta permanente sin romperse por dentro. 14. La vulnerabilidad que fortalece relaciones. Hay hombres que sienten que no pueden mostrarse cansados, que no pueden decir, hoy no puedo más, y esa presión emocional crea distancia en la pareja. Porque cuando no compartes tu mundo interno, la otra persona termina sintiendo que algo falta. La vulnerabilidad no es debilidad, es conexión, y la conexión es lo que realmente sostiene una relación a largo plazo. 15. El resentimiento silencioso. Otro punto que pocos hablan es el resentimiento silencioso, cuando sientes que das más de lo que recibes. Pero no sabes cómo expresarlo, comienzas a acumular frustración, no porque no ames a tu entorno, sino porque te sientes invisible. Y ese resentimiento no expresado puede convertirse en frialdad, sarcasmo o desconexión emocional. El problema no es dar mucho, es dar sin equilibrio y sin diálogo con los que te rodean. 16. El impacto del estrés financiero en tu comportamiento. También es importante entender que el estrés financiero constante altera tu comportamiento sin que lo notes. Puede hacerte más irritable, más distante o más controlador. El cerebro en estado de amenaza activa mecanismos de supervivencia y siempre sientes que estás en peligro económico. Tu sistema nervioso nunca descansa, aprende a regular ese estrés, es tan importante como trabajar duro. 17. Tu valor no depende de tu productividad. Finalmente recuerda algo esencial, tu pareja eligió estar contigo, no con tu capacidad de producir. Si algún día atraviesas una etapa difícil, eso no borra tu valor como compañero. Las relaciones sanas no se sostienen solo con recursos materiales, sino con compromiso emocional, respeto y apoyo mutuo. Y cuando entiendes eso, la presión deja de ser una carga absoluta y se convierte en responsabilidad compartida, amor, valor y respeto mutuo. Muchos hombres están cansados de ser fuertes siempre, cansados de no poder fallar, cansados de sentir que si se quiebran todo se cae. Pero aquí hay algo importante, tu pareja no necesita un superhéroe, necesita un ser humano estable y consciente. No necesitas destruirte para demostrar amor. El verdadero poder masculino no está en cuánto soportas, está en cuánto equilibrio puedes construir. Si este mensaje te hizo pensar, compártelo con alguien que esté cargando más de lo que aparenta. Si eres hombre y sentiste que en algún momento finalmente alguien puso en palabras lo que vives, déjalo en los comentarios. Si eres mujer y quieres entender mejor la presión silenciosa que muchos hombres sienten, envíale este video a tu pareja o amigos. La comunicación sana relaciones y recuerda, ser proveedor no significa perderte. Significa construir sin destruirte en el proceso. Suscríbete al canal si quieres más contenido psicológico que te ayude a entender mejor las relaciones, la mente y las emociones. Porque entendernos es el primer paso para vivir un poquito mejor. Nos vemos pronto.